Un saludo muy cordial a todos los que en esta primera formación diocesana nos unimos como iglesia para profundizar sobre aquellos aspectos de índole de evangelización. Este año 2020 tenemos la oportunidad de continuar el tema del signo de los tiempos en línea con el discernimiento diocesano. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto de discernimiento diocesano? ¿Verdad? ¿Y cómo poder entenderlo? Desde el año 2021, la Iglesia Diocesana ha venido trabajando sobre esto. En el año del centenario de nuestra diócesis, estamos abiertos especialmente al Espíritu, pidiendo para nuestra Iglesia Diocesana un nuevo Pentecostés. Al tiempo que celebramos con gozo el profundo significado de ser y sentirnos iglesia, convocada para vivir y anunciar el Evangelio en estas tierras benditas de Alajuela. Experimentamos un fuerte llamado a entrar en la dinámica de discernimiento que propicie caminos de profunda renovación. Nos inspira el lema: transfórmense mediante la renovación de su mente para distinguir la voluntad de Dios. Romanos 12, versículo 2. Estamos invitados a introducirnos en un proceso de discernimiento diocesano, con un itinerario surcado por las etapas de sensibilización, perceptiva, analítica y propositiva, recorrido en sinodalidad, juntos al pueblo de Dios en Alajuela y dispuestos a la conversión personal, pastoral, misionera, social y ecológica. La actitud del discernimiento es un estado de atención constante a Dios y al Espíritu, una certeza experiencial de que Dios habla, se comunica y de que ya mi atención a Él es mi conversión más radical. Es un estilo de vida que invade todo lo que soy y lo que hago. Apertura al amor de Dios. Como hemos dicho, el discernimiento, de manera muy especial, nos ayuda, es una actitud que tenemos que ir desarrollando a lo largo de nuestra vida. Es la apertura al espíritu, que es siempre creativa, ilusionante, provocativa. Nos permite leer la realidad con los ojos de Dios, iluminarla desde el Evangelio, encaminarnos buscando su reino. Como hemos dicho, el año 2021, el tema que vamos analizando es el discernimiento. En el año 2022, que estamos iniciando, tomamos como punto de apoyo el texto de Lucas 12, versículo 56. Dice: ¿interpretan el aspecto del cielo y no comprenden el tiempo presente? En este trozo del Evangelio nos encontramos con una llamada que nos hace el Señor, una que tiene que ver con el discernimiento, la lectura de los signos de los tiempos. El Señor nos invita a interpretar el tiempo presente. El tiempo se nos brinda como momento de gracia y oportunidad de salvación. En el Concilio Vaticano II se desarrolló toda una teología de los signos de los tiempos, como base para el diálogo de la Iglesia con el mundo y del Evangelio con el hombre de hoy. Por eso, todo cristiano está invitado a escrutar, discernir, a hacer una lectura creyente de los acontecimientos de nuestra vida. Una lectura creyente de la historia de salvación que Dios lleva con cada uno de nosotros. Y esta lectura exige de nuestra parte interpretar desde y con la luz del Evangelio. Estar vigilantes a detectar los indicadores de la presencia y acción de Dios. Hay que saber mirar y ver con la luz de la fe, porque el reinado de Dios está ya presente y actuando entre nosotros. En todo lo que es bondad, amor, paz y bien.
no anda lejos el Espíritu de Dios, porque todo ello es reflejo y semilla, presencia de Dios entre nosotros. Esto nos lo dijo el Papa Benedicto en una audiencia general el 12 de septiembre del 2012. Preguntémosle ahora al Papa Francisco, que nos quiere de manera especial iluminar. Y nos dice el Papa, el Evangelio habla de los signos de los tiempos. Los tiempos cambian y es propio de la sabiduría cristiana conocer estos cambios, conocer los diversos tiempos y conocer los signos de los tiempos. Debemos cambiar, firmes en la fe en Jesucristo, firmes en la verdad del Evangelio. Pero nuestra actitud debe moverse continuamente según los signos de los tiempos. Somos libres. Somos libres por el don de la libertad que nos ha dado Jesucristo. Pero nuestro trabajo es mirar qué sucede dentro de nosotros, discernir nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y qué sucede fuera de nosotros y discernir los signos de los tiempos. ¿Cómo? Con el silencio, con la reflexión y con la oración. Esto nos lo dijo el Papa en una homilía en Casa Santa Marta el 23 de octubre del 2015. Como diócesis tenemos algunos acentos pastorales para poder hacer realidad esto del discernimiento de signos de los tiempos. El primero, centrarnos en un proceso de planificación pastoral participativa, en las etapas perceptiva y analítica. ¿Qué significa esto de las etapas perceptiva y analítica? Recordemos que en la pastoral el método que se nos ha enseñado es aquel que dice ver, juzgar y actuar. Pues bien, hoy agregamos, o más bien hoy cambiamos los verbos. Hoy en día se maneja el ver, ya no se dice ver, sino escuchar la realidad, que hemos venido trabajando sobre esto. El segundo paso, decíamos que era juzgar. Hoy pues hablamos de comprender. Primero escuchamos, luego comprendemos eso que hemos escuchado. Y en un tercer momento, pues pasamos a la parte del actuar, que pues hoy se habla más de proponer. Como hemos visto, estos tres verbos que los conocemos muy bien y agregamos también la parte de celebrar, la parte de evaluar, bueno, todos estos elementos que conocemos muy bien. Hoy en día vemos que estos verbos son más bien inclusivos, es decir, escuchamos, comprendemos y proponemos. Este año, como hemos dicho, nos quedamos en esta etapa de escuchar y de comprender. La idea es de aquí hasta el 2023, 2024, si Dios así lo quiere, poder llegar pues a un plan diocesano que ya sería ya el concretizar esas propuestas de ayuda, siempre en esa clave de discernimiento. Como hemos dicho, un primer acento es un proceso de participación pastoral participativa. El segundo acento es una propuesta querigmática a los agentes pastorales. Cuando hablamos de agentes pastorales estamos hablando de laicos, presbíteros, todos. Y en esta propuesta se está trabajando. Pronto estaremos dando a conocer cuál es ese itinerario para seguir trabajando. Tal vez alguno podrá decir, pero si ya ya hemos hablado un poco sobre el querigma, sí, y eso hay que continuarlo siempre. Como bien decía el Papa Francisco, uno de los signos de los tiempos es el cambio y tenemos que estar siempre y no podemos olvidar, ¿verdad?, la memoria. Y el querigma, ¿verdad?, tenemos que estar recordándolo siempre. Y en un tercer acento de pastoral es la revisión de organismos diocesanos, vicariales y parroquiales, para conformarlos más adecuadamente con la sinodalidad. ¿Qué significa esto? A nivel diocesano se ha hecho un trabajo muy fuerte. Se ha trabajado a nivel de curia en unos estatutos de curia. Ahí tenemos las luces para muchos de los organismos que trabajan en la curia y también fuera de la curia. Pero también hay otros,
instrumentos que tocan mucho la realidad parroquial. ¿Como cuáles? El estatuto, ¿verdad?, para consejos de pastoral, que ya pues hay que revisar. Recordemos que en la pastoral el método que se nos ha enseñado es aquel que dice ver, juzgar y actuar. Pues bien, hoy agregamos, o más bien hoy cambiamos los verbos. Hoy en día se maneja el ver, ya no se dice ver, sino escuchar la realidad, que hemos venido trabajando sobre esto. El segundo paso, decíamos que era juzgar. Hoy pues hablamos de comprender. Primero escuchamos, luego comprendemos eso que hemos escuchado. Y en un tercer momento, pues pasamos a la parte del actuar, que pues hoy se habla más de proponer. Como hemos visto, estos tres verbos que los conocemos muy bien y agregamos también la parte de celebrar, la parte de evaluar, bueno, todos estos elementos que conocemos muy bien. Hoy en día vemos que estos verbos son más bien inclusivos, es decir, escuchamos, comprendemos y proponemos. Este año, como hemos dicho, nos quedamos en esta etapa de escuchar y de comprender. La idea es de aquí hasta el 2023, 2024, si Dios así lo quiere, poder llegar pues a un plan diocesano, que ya sería ya el concretizar esas propuestas de ayuda, siempre en esa clave de discernimiento. Como hemos dicho, un primer acento es un proceso de participación pastoral participativa. El segundo acento es una propuesta querigmática a los agentes pastorales. Cuando hablamos de agentes pastorales, estamos hablando de laicos, presbíteros, todos. Y en esta propuesta se está trabajando. Pronto estaremos dando a conocer cuál es ese itinerario para seguir trabajando. Tal vez alguno podrá decir, pero si ya ya hemos hablado un poco sobre el querigma, sí, y eso hay que continuarlo siempre. Como bien decía el Papa Francisco, uno de los signos de los tiempos es el cambio, y tenemos que estar siempre, y no podemos olvidar, ¿verdad?, la memoria. Y el querigma, ¿verdad?, tenemos que estar recordándolo siempre. Y en un tercer acento de pastoral es la revisión de organismos diocesanos, vicariales y parroquiales, para conformarlos más adecuadamente con la sinodalidad. ¿Qué significa esto? A nivel diocesano se ha hecho un trabajo muy fuerte. Se ha trabajado a nivel de curia en unos estatutos de curia. Ahí tenemos las luces para muchos de los organismos que trabajan en la curia y también fuera de la curia. Pero también hay otros, diríamos, instrumentos que tocan mucho la realidad parroquial, como cuáles: el estatuto, ¿verdad?, para consejos de pastoral, que ya pues hay que revisarlos. Luego están los estatutos para los consejos económicos parroquiales. También hay que revisarlos. Y siempre hay que adaptarlos a este espíritu de sinodalidad. ¿Qué quiero decir con sinodalidad? Tal vez alguno podrá decir, ¿qué está diciendo este padre? Estamos refiriéndonos al modo de ser de la iglesia. Es decir, la iglesia escucha al Espíritu y la iglesia escucha a los hermanos. Por eso, como parte de este caminar, como parte de esta reflexión, tenemos que ir trabajando en esto. Bien, si nosotros miramos un poquito lo que hemos dicho hasta el momento, queremos también agregar dos detallitos que nos han venido acompañando, que le llamamos acontecimientos importantes. El primero de estos acontecimientos importantes es la culminación del centenario diocesano y pues de tiempo jubilar. ¿Qué significa esto? En el año 2021, según la fecha del 16 de febrero, debimos haber culminado este año, diríamos, de los 100 años de la diócesis, de la erección de la diócesis. Pero resulta que por la pandemia va a ser el 16 de febrero de este 2022. Por eso, importantísimo seguir orando y unirnos siempre en esta invitación que nos van a hacer los sacerdotes, para que por vicarías nos acerquemos a visitar
a pues, la catedral y sobre todo ir a agradecer a nuestra Madre, la Virgen del Pilar, un año más y a la vez poner en sus manos digamos, otro centenario, porque culminamos un centenario y seguimos caminando. Y por eso la invitación para que cuando nos inviten, valga la redundancia, a acercarnos a la catedral, el día que nos corresponde cada vicaría, lo hagamos. Y en un segundo detalle, en segundo lugar, estamos en esta, diríamos, fase. Recordemos que el Papa Francisco ha convocado un sínodo eclesial por etapas. La primera etapa es la que estamos viviendo, que es la etapa diocesana. En ella, pues, los mismos consejos de pastoral, consejos económicos y algunos otros organismos a los cuales los sacerdotes han hecho llegar algunas preguntas para recoger información y agregar en esa primera etapa, pues ya alguno posiblemente ya vivió esa etapa. Otros lo harán en estos días. ¿Por qué? Porque todavía estamos recopilando la información. ¿Y qué es lo que conlleva esa primera etapa? Bueno, hacer conciencia que somos una iglesia sinodal. Estamos caminando juntos en comunión, participación y misión. Y por último, cuando hablamos de acontecimientos importantes, adelantarles que si Dios lo permite, pues los obispos, más adelante nos darán más detalles, por supuesto, nos están invitando a una misión diocesana que nos permita ir uniendo todos estos elementos y como, diríamos, iglesia nacional, poder hacer llegar esa experiencia de amor que primero Dios ha tenido con nosotros al encarnarse, pero también es una experiencia que quiere que se llegue a todos. Y ahí, pues, más adelante daremos más detalles con esto, pero un elemento de concretización de todo esto es esa misión nacional. Bien, quisiera concluir leyendo un texto de la carta pastoral de nuestro obispo, Monseñor Bartolomé, en el número 166, que nos dice nuestro obispo, siempre en esta clave de discernimiento. Nos dice Monseñor Bartolomé, ¿qué nos está pidiendo el Señor como comunidad diocesana de Alajuela al inicio del segundo centenario? Entremos en un proceso de discernimiento que se convierta en cultura habitual y nos lleve a cargar con la realidad y encargarnos de ella para descubrir las posibilidades que encierra. Continúa nuestro obispo. Se abre el lento trabajo de construcción de un nuevo modo de ser iglesia. Nos desafía el Espíritu en los signos de los tiempos que percibimos en nuestra realidad y en la apertura al diálogo sinodal. Quiero concluir agradeciendo a todos su atención y también su participación en esta formación. Que el Señor les bendiga y si Dios lo permite, más adelante estaremos dando más detalles de estos acontecimientos. Que Dios los acompañe.